Vale, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Lo primero de todos, agradeceros este ratito que estéis aquí escuchando esta charla que desde Fujitsu queríamos compartir con vosotros y con vosotras sobre inteligencia artificial generativa, que me temo no será la primera ni la última que estéis escuchando. Pero bueno, sí que espero que sea interesante y que haya algunos mensajes que calen y que nos podamos llevar todos a casa, ¿no? Soy Carlos Rodríguez, líder de inteligencia artificial generativa en Fujitsu, y simplemente una muy rápida presentación de no tanto quiénes somos, que yo creo que ya lo conocéis, pero sí que me pararé un segundín a explicarlo, sino por qué estamos aquí hoy explicando, hablando, tratando con vosotros temas el tema de moda, ¿no? Como sabéis, somos una empresa multinacional con presencia en más de 50 países, con más de 124.000 empleados, donde las principales líneas de negocio siempre han girado alrededor del hardware, de los servicios gestionados. De hecho, el hecho de que estemos hoy aquí no es casualidad, como decía. Llevamos más de 50 años ofreciendo soluciones alrededor de infraestructuras, servicios gestionados, servicios cloud, hardware, y todo esto nos ha permitido reutilizar no solamente los activos tecnológicos que venimos desarrollando para vosotros, con vosotros en la industria alrededor de los diferentes países, sino también la experiencia acumulada en los diferentes sectores para, en esta evolución, tratar también temas de inteligencia artificial. Dado que estamos hoy charlando sobre inteligencia artificial y específicamente sobre inteligencia artificial generativa, sí que me gustaría detenerme un segundo a explicar, o no explicar, porque no hace falta ya explicar lo que es la IA generativa, sino ya no Fujitsu, sino cómo yo entiendo el por qué la IA generativa es hoy tan importante, tan relevante y estamos hablando de ella. Y justamente creo que el principal motivo no es que sea generativa, porque que sea generativa simplemente es que genera contenido. Ese contenido podrá ser verosímil, podrá parecer verdad, pero quizá no lo sea. El principal motivo por el cual estamos hoy en día todos juntos aquí charlando alrededor de este tema es que los sistemas de inteligencia artificial o los sistemas de datos, no necesariamente inteligencia artificial, tienen dos cosas súper interesantes. La primera es que entienden el lenguaje natural, es decir, podemos comunicarnos con el modelo. Esto ha roto muchas barreras de cara a acercar la tecnología a las personas. Todo el mundo, cualquier persona, da igual de dónde venga, dónde esté, siempre que tenga acceso a Internet, va a poder utilizar desde octubre-noviembre de 2022 ChatGPT. Y el segundo motivo, que creo que es aún más importante, es la multimodalidad, que sabéis que al final es la capacidad de un sistema de poder trabajar tanto con texto, con audio, con imágenes y con vídeo. A mí una frase que me sirve mucho para entender esto es que si yo hablo inglés y español, se dice que soy bilingüe. Pero ¿cómo se dice si yo hablo el español hablado o el español en lengua de signos? Se dice que soy bimodal. Pues esa misma capacidad se puede transferir, se transfiere a los sistemas de inteligencia artificial. Oportunidades, muchas, todos las conocemos, todos venimos aquí a hablar de ellas. Retos, también muchos, todos las conocemos, quizá no los destacaremos tanto, principalmente las alucinaciones. Pero la cuestión no es tanto el determinar que una inteligencia artificial alucina, como por ejemplo este hombre de aquí corriendo hacia la derecha, que creemos que esto no es algo correcto. Lo hemos detectado, pero ¿cómo podemos corregirlo? ¿Cómo podríamos decirle a la máquina que esto no es así? ¿De acuerdo? No solo basta con detectar que el modelo está sesgado, sino en corregir ese sesgo. ¿De acuerdo? Entonces, algunos de los retos principales que existen alrededor de la inteligencia artificial, que no solamente de la inteligencia artificial generativa, son los 5 que veis arriba, ¿no? Hoy en día existen multitud de modelos de IA súper genéricos, súper potentes, pero no adaptados a casos específicos. También nos encontramos con que en el caso de querer utilizar o desplegar soluciones de inteligencia artificial, estamos restringidos por limitaciones de hardware, por legislación, en el caso, por ejemplo, del GDPR, por ejemplo, y esto es un problema. Ocurre que nos ponemos a hacer un proyecto y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? Esto va a tardar mucho tiempo, va a ser poco rentable. Puede ser que encontremos empresas o aliados que, bueno, al final sí, pueden tener una solución súper interesante, pero el ecosistema de partners no es el adecuado o está un poco limitado. Y luego, importantísimo, experiencia y metodología. Y es que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, no tenemos que perder de vista que esta inteligencia artificial sirve para trabajar con texto, con imagen, con vídeo y con audio. Es decir, la inteligencia artificial generativa no deja de ser una herramienta, no deja de ser la evolución natural a todas las técnicas que se vienen desarrollando para los casos de uso que siempre han existido alrededor de estas tecnologías. ¿De acuerdo? Y esto es un poco el primer mensaje que más me gustaría destacar, y es, por ejemplo, que desde Fujitsu, ¿para qué entendemos que es más útil la inteligencia artificial generativa? Pues para lo mismo de siempre. Para ser capaces de transmitir el mundo real, un determinado universo, el lenguaje, los datos de una empresa, un corporativo, a una máquina. Una tabla de Excel no es una realidad, una fotografía no es una realidad, un Twitter no es una realidad.
es un fragmento de una realidad traducida a píxeles, traducida a bits, traducida a texto. ¿De acuerdo? Es fundamental el entendimiento de nuestro entorno, ya sea interno corporativo o ya sea del mundo real, del externo, para poder posteriormente procesar esa información. ¿Para qué? Para resolver problemas, para automatizar tareas, etc., etc., etc. Y al final todo esto tiene que tener un beneficio, que al final ese beneficio irá en dos líneas. Un mejor y más sofisticado negocio y un mejor y un más sofisticado servicios, ¿de acuerdo? Ya sea interno de la compañía o ya sea desde la compañía para el ciudadano o para la compañía hacia el usuario final. De este punto, me gustaría destacar la importancia del gobierno del dato y la importancia de los sistemas en los cuales se despliegan este tipo de soluciones. Una vez os he contado esto, un poco el resumen, al final pues me gustaría también enseñaros algunos ejemplos, sin poner nombres, sin poner logos, pero sí de casos de éxito reales que hemos trabajado un poco a modo de inspiración, ¿no? Y este sería el primero, que es que desde Fujitsu estamos desarrollando, llevamos ya tiempo haciéndolo, seguimos en ello y va a continuar, un observatorio del español en la red. Este proyecto es, creemos, súper importante porque hoy en día el procesamiento del lenguaje natural y, por tanto, la inteligencia artificial generativa aplicada al lenguaje habla inglés. Casi todos los modelos que mejor funcionan de procesamiento del lenguaje natural funcionan en inglés. Sin ir más lejos, seguro conoceréis que ayer mismo Meta, la matriz de Facebook, publicó el modelo Llama 3.2, es como el GPT, pero de Meta, y si podéis ver, leéis cómo ha sido entrenado, la mayor parte de documentos y corpus, datasets con el cual han sido utilizados para ser entrenado, están en inglés. Es cierto que aparece el español, es cierto que aparece en otros idiomas, pero quizá no aparezcan otras lenguas como pudiera ser el guaraní, que se habla en un territorio también hispanohablante, de una lengua indígena, minoritaria, pero que se comparte el uso también por hispanohablantes. Entonces, es fundamental que el español aparezca representado en los modelos, capacidades semánticas y lingüísticas, para que el uso que hagamos nosotros luego de ellos sea útil y representativo y libre de sesgos. Entonces, este proyecto lo enmarco en la primera parte, la de entendimiento. Entendimiento del idioma, entendimiento del castellano, en todas sus variantes, en toda su diversidad, para posteriormente destilar su conocimiento y aplicarlo a sectores, a verticales, a industrias. Por ejemplo, el castellano en el sector sanitario, el castellano que se utiliza en el sector financiero, el castellano que se utiliza en el sector seguros, ¿de acuerdo? Y de ahí, para traducirlo a modelos que sean capaces de resolver las tareas de toda la vida: clasificación, predicción, generación de resúmenes, traducción automática, etc. Mencionaba el concepto, que todos conocemos, de gobierno del dato. Al final, es fundamental en cualquier proceso operativo contar con una buena estructura, ya no solamente de los datos, sino de los propios sistemas, los microservicios, los artefactos, que sea ordenado, que esté controlable, que sea explicable, que sea trazable, ¿de acuerdo? Y para ello es fundamental que implementemos mecanismos. Pueden estar basados en IA generativa o no. Hoy en día, o ahora mismo, estamos destacando aquellos que están basados en IA generativa. Es fundamental el uso de estas tecnologías para poder ordenar un poco los datos. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que la IA generativa, o la IA en sí mismo, no puede ir sola. Debe ir de la mano de una metodología. Podemos hablar de DevOps, podemos hablar de MLOps, podemos hablar de LLMOps, vendrán nuevas, pero al final consiste en poner orden donde hay desorden, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de codificación clínica que creo que aquí no es un ejemplo quizás súper representativo por el tipo de negocio que están cubiertas las empresas, pero sí me gustaría destacar al final un poco el objetivo de este proyecto, que es que cuando nosotros vamos a clínicas, vamos al hospital, vamos, un informe de alta, por ejemplo, la historia clínica electrónica, al final o se escribe a mano, o se escribe a ordenador, o se transcribe con un micrófono. Además, con un léxico súper difícil y con información además súper importante y privada, como son nuestros propios datos y datos sanitarios. Este es el proceso de codificación clínica, donde lo que hacemos es procesar, y lo tenemos desplegado en varios hospitales, donde el objetivo es procesar y entender documentación súper importante clínica para el metadata automático, anonimización y la mejora en la eficiencia operativa de los sistemas hospitalarios. Esto redunda en una mejor toma de decisiones, dedicar tiempo de valor a tareas que realmente lo merecen y, por supuesto, un mejor orden y estructura de datos biosanitarios. Por eso lo he enmarcado en la etapa de procesamiento. Y para finalizar, la tercera parte, la del outcome, ¿y todo esto para qué? Aunque los dos anteriores creo que ya merecen entidad propia suficiente, sí que me gustaría destacar este proyecto, este caso de uso, que lo he enmarcado en el caso del outcome, que es poniendo el foco en el usuario final. En este caso, en el mundo registral, hemos desarrollado, por ejemplo, una plataforma
que anteriormente no existía y donde hemos entendido que aquí sí tiene sentido la aplicación de la inteligencia artificial generativa, dado que el problema tiene una naturaleza generativa. Me explico. El detector de spam del correo electrónico es procesamiento del lenguaje natural, pero no es generativo, es descriptivo. Tengo que etiquetar un email entre spam y no spam. ¿Puedo usar IA generativa para detectar el spam en el correo? Por supuesto. ¿Merece la pena? Yo creo que no. En este caso, si lo que necesitamos es la generación automática pero controlada de documentos, sí es un problema de naturaleza generativa. Por tanto, podría tener sentido utilizar técnicas generativas, de IA generativa. Y en este caso lo hemos hecho. Al final intentamos optimizar ciertos procesos y cuidado con que la automatización no sea más laboriosa y costosa que hacerlo a mano, ¿de acuerdo? Eso también es importante, ya lo sabéis. Entonces aquí el punto estaba en generar documentos de manera automática. Ciertas partes del documento quizás sean simplemente plantillas copy-paste en función de un proceso anterior. Otros procesos quizás sea, oye, te relleno esta parte, hay una plantilla con huecos que yo te relleno, y quizá otra parte sea texto libre que genero de acuerdo a un contexto y de acuerdo a unas reglas y de acuerdo a unas restricciones. Lo conoceréis, el grounding de los LLMs, ¿de acuerdo? Entonces aquí contamos con la generación de contenido en 3 niveles. Copy-paste de una plantilla, rellenado de una plantilla, generación de texto libre controlada, por diferenciarlo, ¿no? Para acabar, e intentar acabar en tiempo, sí que me gustaría resumir esta muy rápida charla alrededor de 3 pilares. Y es que al final, estemos trabajando o no, según lo entendemos en Fujitsu, en un proyecto de inteligencia artificial generativa, al final lo que tenemos que entender es que estamos intentando optimizar un proceso, estamos intentando resolver un problema de negocio, estamos intentando encontrar respuestas. Y para ello lo primero es identificar el problema. Punto número 1. ¿El problema al cual yo me enfrento se puede resolver? Y cuando digo se puede resolver me refiero a que un humano lo pueda resolver aún en tiempo infinito. Por ejemplo, ¿puedo predecir el número que va a ganar la lotería? Si pudiera, no estábamos aquí, seguro. Estaríamos en una isla todos, ¿no? Si es posible resolverlo, ¿soy capaz de transmitir el cómo resolver el problema a la máquina? Solo si la primera y la segunda se cumplen, entonces ese problema tiene sentido acometerlo, con IA o sin IA, ¿de acuerdo? Y luego, ¿necesito una IA generativa? ¿Qué necesito? Identificar el problema, identificar los medios a utilizar en su resolución. El desarrollo, entender la inteligencia artificial generativa o no como el medio, no como el fin. Entiendo que al final es súper interesante desarrollar assets, pruebas de concepto, proyectos alrededor de la IA generativa. Pero al final lo que tenemos que entender es que lo que tenemos que hacer es resolver el problema. Y la combinación de inteligencia artificial con inteligencia de negocio es fundamental. Y, por supuesto, el gobierno del dato, cloud pública, privada, on-premise, donde sea, es clave. Tiene que estar organizado. Tiene sentido que estemos implementando los mejores y mayores modelos de inteligencia artificial generativa mientras seguimos trabajando en Excel. Y luego, por último, solucionar. Al final, todo lo que hagamos tiene que tener sentido no solamente para desarrollar una prueba de concepto o un piloto, sino que tenga sentido más allá de ello, que lo que estemos creando sea mejor que lo anterior, que no sea un dolor para el que lo implementa, que sea viable a nivel económico y, sobre todo, base a todo lo anterior, generar confianza para poder seguir trabajando, para poder seguir creando soluciones y, sobre todo, para poder seguir solucionando problemas. Muchas gracias a todos y a todas.